amigos y amigas de todo el país, muy buenas tardes. Estamos ya en la emisión central de Telediario. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Sofía? Bien, gracias. Arranquemos con el desarrollo de la información con nuestros titulares de este 19 de noviembre. Presta atención. El gobierno anuncia que este miércoles enviará el nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Además, anuncia que reformará el examen Ser Bachiller. El presidente Lenín Moreno y las autoridades de gobierno socializaron el tema. En Quito se desarrolla la 10ª Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas. En la cita se resaltó que la actividad minera es clave para la transición energética y la electromovilidad. UNICEF recomienda al Ecuador implementar un sistema de protección especializada y descentralizada para los niños y niñas del país. En los deportes, la selección ecuatoriana de fútbol está lista para enfrentar esta noche a Colombia en Estados Unidos. Es el penúltimo partido del año a la espera de las eliminatorias para el próximo Mundial que arrancan en marzo de 2020. En lo internacional, se cumple un mes de las protestas en Chile. La agenda social y las propuestas de gobierno de Sebastián Piñera no son una solución al estallido social. Ahora cada uno de los temas en detalle. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó en Telediario que el gobierno enviará en las próximas horas un proyecto de ley de reforma tributaria para que se cobren más impuestos a quienes más tienen. Así es, además se refirió al diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Veamos más detalles. La secretaria de Estado dijo que el nuevo proyecto de ley separará los temas tributarios de los monetarios y desmintió que la normativa de crecimiento económico gravaba con impuestos a las personas que menos recursos tienen. No era una ley que tocaba el IVA, no era una ley que tocaba los impuestos que paga el ciudadano común. ¿El bolsillo de quién es el bolsillo que se está defendiendo cuando se evita un impuesto para quien gana más de $10,000 mensuales? Por ejemplo, para empresas que facturan más de $1 millón al año habría sido $1,000. Reiteró que el gobierno sufre de bloqueos que impiden tomar decisiones importantes. En ese sentido, indicó que en la nueva propuesta legal se insistirá en quitar impuestos para insumos agrícolas. Para los sectores que tienen posturas de intransigencia, esperamos que estén dispuestos a revisarla, esperamos que quienes han dicho, si es que la ley se separa, la vamos a apoyar, la apoyen. El gobierno lo que quiere es tener los recursos suficientes para poder atender lo que todos sabemos que el gobierno atiende. La educación pública, los centros de salud, los hospitales. Y luego del archivo de la ley económica, reconoció que deberá replantearse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer nuevos planteamientos y el gobierno los va a seguir haciendo, sin que esto signifique que estamos hablando de abandonar un plan de financiamiento en las mejores condiciones posibles para el país. Sobre los diálogos con la CONAIE, la ministra enfatizó que no se puede conversar con presiones de por medio. O están de acuerdo con esto, o aprueban esto, o vamos a levantarnos, o vamos a incidentar, o vamos a bloquear. Y seguimos dispuestos a dialogar, pero el diálogo no es lo mismo que la imposición. Descartó que el gobierno busque adelantar elecciones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, también desmintió la posibilidad de que se adelanten elecciones. Escuchemos de inmediato sus declaraciones de esta mañana. Ante las declaraciones hechas por dos ministros de Estado, que entendemos fueron sacadas de contexto, aclara que no se ha considerado en ningún escenario el adelanto de elecciones. Con esto de aquí queremos dejar aclarado este tema y queremos darlo por superado. Los ministros que hicieron estas declaraciones también han hecho sus aclaraciones y creo que es un tema que lo damos totalmente por superado y repetimos, en ningún escenario el Gobierno Nacional ni siquiera ha analizado la posibilidad de un adelanto de elecciones. Y el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, indicó que sus declaraciones y las del ministro de Energía, Carlos Pérez, fueron sacadas de contexto por una agencia de comunicación internacional. Al respecto, negó que haya sugerido el adelanto de elecciones ni está en los planes del gobierno nacional. Aseguró que él se refirió a los intereses de ciertos grupos políticos en vísperas de elecciones del año 2021 y que no tomará ningún tipo de acción legal. No necesita el presidente Lenín Moreno adelantar elecciones, él ha sabido ir paliando las distintas adversidades que este gobierno ha tenido y así que seguimos trabajando bajo ese concepto. No hemos pedido, ni sugerido, ni siquiera mencionado
el tema electoral. Nosotros, los funcionarios del presidente Lenín Moreno y el presidente del Gobierno Nacional, no está preocupado del tema electoral, está preocupado de trabajar. Nosotros tuvimos gabinete ampliado ayer, el día de ayer, estuvimos más de 2 horas en gabinete y de ninguna manera se tocó ni se analizó el tema, y en los últimos gabinetes tampoco se lo ha tocado. Mi percepción, mi criterio personal sería que en este particular momento de sensibilidad política que existe en el Ecuador y ante lo corto del tiempo que tenemos con respecto al siguiente proceso electoral, no creo que siquiera valdría la pena pensar en aquello. Mientras la Asamblea Nacional se encuentra expectante por una nueva propuesta de ley económica urgente que deberá enviar el Ejecutivo, se apuntan responsabilidades y se espera que lo ocurrido con la iniciativa que fue archivada el pasado domingo no vuelva a suceder. El anuncio del Ejecutivo de enviar una nueva propuesta de ley económica urgente en materia tributaria es bien visto por los distintos bloques legislativos. Celebro su posición, señor presidente. Mándelo lo antes posible. Pero a pesar de aquello, no será suficiente para cubrir la situación fiscal, calificada de crónica. La brecha fiscal actualmente en el país es de 7.000 millones de dólares. Estamos absolutamente claros que no solamente tiene que ir por el tema tributario, hay otras líneas y otras políticas económicas que debe generarse desde el gobierno. Por ello, es necesario despojarse de intereses particulares o cálculos políticos y electorales. Y ya no seremos la Asamblea Nacional, sino seremos la Asamblea del Archivo. Pues lo ocurrido con la propuesta de ley de desarrollo económico, archivada el domingo reciente, reflejó también aquello. Aquí hubieron asambleístas que desde el principio decían archivo y archivo y archivo, se lavaban las manos. Esa era la posición cómoda. Más grave aún, muchos asambleístas de la comisión ni siquiera asistieron a la comisión durante esos 30 días, mandaron a los alternos o si no faltaron. De ahí que se espera que el diálogo para llegar a consensos sea con las distintas fuerzas políticas del Parlamento. Le pedimos al vicepresidente de la República, que ha hecho público su deseo de reunirse con las bancadas representadas aquí en la Asamblea Nacional, que nosotros debemos estar en ese diálogo. Y en medio de la posibilidad de que sea tramitada por otra comisión ante los cuestionamientos por su manejo. Responsablemente para que le dé el tratamiento al nuevo proyecto que venga. Hasta entonces, se proponen alternativas que den paso a temas positivos de la anterior iniciativa y solventar necesidades como la de los estudiantes con deudas por créditos educativos. Que se active la condonación de intereses, de mora, multas y gastos administrativos para aquellos que están en impago. Por ahora, la coincidencia en todos los sectores es que la propuesta tributaria apunte a que quienes más tienen, más paguen. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 13:09 y vamos a cambiar de tema. Las reformas efectuadas al examen Ser Bachiller fueron sociabilizadas por el presidente Lenín Moreno y las autoridades de educación. César García se encuentra en el Colegio Nacional Técnico Alangasí, al suroeste de la capital, con los detalles de esta información. César, muy buenas tardes. Te escuchamos aquí en estudios. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Saludos desde Alangasí, aquí en el Colegio Técnico Nacional Alangasí. Hace pocos minutos el presidente de la República participó de la socialización de las reformas efectuadas al examen Ser Bachiller, que sirve para el ingreso a las diferentes universidades del país. Escuchemos lo dicho por el presidente de la República, quien se dirigió a un grupo de estudiantes de esta institución educativa. Pero tiene que ser una prueba, en primer lugar, lo suficientemente técnica como para verdaderamente garantizar que recoge esa potencialidad urbana o rural de la cual estamos hablando, en primer lugar. En segundo lugar, que se considere que la condición rural no es similar a la condición urbana para la educación, y que en más de una ocasión la condición de educación privada no es similar a la condición de educación pública. Entonces, el propósito es unificar todo eso, pero siempre con la lógica abstracta que prácticamente la atraviese todo. Porque es imposible que nosotros formemos profesionales de cualquier rama si es que no tienen la capacidad de discernir entre dos premisas. Varias reformas se han efectuado al examen Ser Bachiller con el objetivo de hacerlo más inclusivo y que capte realmente los conocimientos que comprende el pensum educativo. La ministra de Educación se refirió al respecto de los principales cambios al cual se han sometido este examen. Todos los resultados de las pruebas de Ser Bachiller y la curva que se ve de aprendizaje y de rendimiento de Ser Bachiller le ha servido a INEVAL para hacer todo un análisis de exactamente qué
cómo mejorarlo. Es decir, se ha venido en un proceso de evaluación del sistema de evaluación permanente, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Darnos retroalimentación, darnos una especie de retroalimentación formativa que marque nuevas directrices y nuevas orientaciones. En ese sentido también, y por eso, para seguirlo mejorando, estamos aquí aclarando dudas, y así como estamos aquí ahora, también lo hemos estado en varios foros, en varias reuniones con los estudiantes, donde se han manifestado iniciativas como La Voz del Cambio. De igual forma, el secretario de Educación Superior se refirió al respecto de las valoraciones que tendrán las acciones afirmativas con el objetivo de hacer que cada vez más estudiantes que vienen de la ruralidad o de sectores alejados a las grandes ciudades puedan acceder a una universidad. Escuchemos lo dicho por el funcionario educativo. Dar acceso a personas con menos privilegios o con discapacidades. Por ejemplo, cuestiones de pobreza, de territorialidad, de que padezcan enfermedades catastróficas, que tengan discapacidades. Agregamos el tema de pueblos y nacionalidades para que haya mayor acceso para nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades, y se decidió asignar, en vez de 35 puntos, 45 puntos para acción afirmativa. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos que más jóvenes ecuatorianos de los sectores menos privilegiados, de las provincias amazónicas con menos acceso a la educación, puedan equipar en sus notas en el ser bachiller, porque a veces nos damos cuenta que personas en zonas urbanas tienen mejores promedios que jóvenes en zonas rurales, que jóvenes en la Amazonía. Entonces estamos aplicando un examen a nivel nacional para un cupo, por ejemplo, y lo que pasa en la Universidad Central para medicina a un joven de Quito y un joven de la Amazonía. Entonces, claro, evidentemente el joven de Quito tiene más ventaja. Con las políticas de acción afirmativa pretendemos lograr que ese acceso sea más equitativo en todo el país. Se anunció también que en el próximo examen Ser Bachiller que rendirán los estudiantes del régimen Costa se procederá a realizar un pilotaje de cómo funciona el examen Ser Bachiller en cuanto se refiere a la educación intercultural, la cual busca ampliarse en este proceso de políticas educativas que se están implementando a nivel del Estado ecuatoriano. Esta es la información desde el Colegio Técnico Nacional Alan García. Nos despedimos, de detalles en nuestras próximas emisiones informativas. Ustedes continúan en estudios con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por ese reporte, información de utilidad para la ciudadanía. Y ahora les contamos que la Corporación Financiera Nacional abre una nueva línea de crédito. La propuesta Juntos está dirigida para las personas que trabajan, pero que también buscan crear un emprendimiento. Se trata del primer producto financiero para personas en relación de dependencia o que realicen actividades en el libre ejercicio profesional, que deseen emprender su propio negocio. El título les da el abogado, el doctor, el que da clases en una universidad, ¿sí? El que sirve como profesional, ese también puede acceder al crédito. Es grupal, no es a la persona. O sea, que trabaje en empresas públicas, privadas, puede acceder. Eso sí, también solo para ecuatorianos. Entre los requisitos están tener una buena calificación de crédito y estabilidad en sus ingresos. Serán mínimo 2 y máximo 5 personas. Uno de ellos será administrador, figurando como deudor principal y receptor del financiamiento. El resto serán codeudores con responsabilidad compartida. El préstamo será desde $20.000 hasta $250.000, con una tasa de interés del 9.9% y gracia parcial de 6 meses. Al perfil de cada uno de los aplicantes y que asigne el cupo como tal. Lo que siempre procuramos, al menos en lo que ha sido la gestión del presidente Moreno, es robustecer la parte técnica, metodológica y digamos que informática de la decisión de los créditos. Estaría en 15 días hábiles la aprobación si todo entra a conformidad de acuerdo a lo que estipula en el procedimiento. El dinero podrá ser destinado para activo fijo o capital de trabajo, con el que se podrán adquirir bienes, muebles o inmuebles con fines productivos. El plan forma parte de las metas del Gobierno Nacional que busca acercar a la banca pública con todos los ecuatorianos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.
Y en la 10ª Conferencia Anual de Ministros de Minería de las Américas que se desarrolla en Quito, el secretario de Estado Carlos Pérez destacó la cristalización de los proyectos a gran escala Fruta del Norte y Mirador que entraron en fase de producción, mientras sus homólogos aseguraron que la actividad minera es clave para la transición energética y también la electromovilidad. En la inauguración de la 10ª Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas, Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, destacó el inicio de operaciones de los proyectos mineros a gran escala Fruta del Norte y Mirador, que entraron en fase de producción. Es muy grato para mí ver que lo que se ha conseguido con Fruta del Norte, que dejó de ser un proyecto para convertirse en una realidad, incorpora importantes reservas de oro y plata al país. Se estima una producción de oro de 310.000 onzas por año de plata y 400.000 onzas de oro por año. Durante este encuentro que se realiza en la ciudad de Quito y que tiene el propósito de evaluar los avances y problemáticas que enfrenta este sector en la región, Carlos Pérez también subrayó la elaboración del mapa minero como una de las herramientas para proteger el medio ambiente. En este documento se definió las áreas que son aptas para minería y cuáles no lo son. Durante esta cita, los ministros de la región aseguraron que la actividad minera es clave para la transición energética y la electromovilidad. Poner una presión importante sobre minerales, particularmente litio, también cobre. También se abordó la desaceleración de la economía de los países de la región como uno de los factores que podría provocar la caída de los precios, tanto en el sector minero como en el petrolero, para el año entrante. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y de su parte, el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, participó de un conversatorio con estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral sobre la importancia de la responsabilidad ambiental. En la Escuela Politécnica Litoral de Guayaquil, estudiantes recibieron una charla sobre responsabilidad ambiental por parte de Raúl Ledesma, ministro del ramo, donde resaltó la importancia de reciclar y reducir el uso de plástico. Ir al mercado, a la tienda, al supermercado, donde sea que compren, con una funda de papel, con una funda de tela, no con una funda de plástico. En 90 días, una persona produce su peso en desechos, mientras que 1.76 toneladas de plásticos ingresan al mar cada día. Por ello, el ministro Ledesma se reunirá con los municipios para que cuenten con plantas procesadoras de desecho. Vamos a financiar los procesos de reciclaje y las plantas de reciclaje a los municipios, unos financiamientos muy livianos. En la ESPOL se busca crear conciencia en los estudiantes de todas las carreras, incluyendo una materia ambiental en su malla curricular, entre otros proyectos. Que manejamos ambiente, sociedad y también la parte económica para asegurarnos de que sea una economía circular. Los estudiantes ven con buenos ojos estas charlas. No solo nuestra carrera, sino todas las carreras deberían de conocer el impacto ambiental que realizan dentro de su actividad. El ministro Ledesma indicó que trabaja en reducir de 700 a 120 los días necesarios para la aprobación de licencias ambientales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y ahora les informamos, la Secretaría de Anticorrupción, Dora Ordóñez, informó en su cuenta de Twitter que el Estado ecuatoriano debe recuperar $3.8 millones en reparación integral por las 2 condenas en contra de María Sol Arrea, quien fue sentenciada a 1 año de prisión por tráfico de influencias y a 20 meses por enriquecimiento ilícito. Solicita a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que exhorte a los jueces encargados que ejecuten con celeridad las diferentes sentencias de los procesos que tiene la exfuncionaria del IES, quien se prevé saldrá libre el próximo 29 de noviembre. Una de las políticas principales del gobierno nacional, asegura Ordóñez, es recuperar dineros que han sido objeto de actividades ilícitas. Y el gobierno nacional fortalece el proceso de regulación de ciudadanos extranjeros. El objetivo, generar políticas públicas que protejan a la población migrante y refugiada. No solo la discriminación y la xenofobia son problemas que aquejan a los ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Su condición de indocumentados ha generado que no tengan acceso a fuentes de trabajo de manera legal o a otros beneficios. Hasta el momento en el país residen alrededor de 370.000 venezolanos, de los cuales 128.000 tienen una visa. Es decir, el 65% no cuenta con este documento.
Por ello, el gobierno ecuatoriano busca generar una política para contar con una migración ordenada y segura para los extranjeros, tanto para quienes han ingresado por pasos regulares como ilegales. Así lo señala Carlos Alberto Velástegui, viceministro de Movilidad Humana. Al registrarse, vamos a poder nosotros tener una información cabal que le permita al Estado ecuatoriano el próximo año generar un análisis y ciertamente establecer políticas públicas que van de la mano de soluciones a las necesidades que este gran contingente de venezolanos requiere de nuestro país. Existen cerca de 130.000 registros migratorios a cargo del Ministerio de Gobierno. Cuando se complete este registro, pueden aplicar a la regularización en Cancillería. Para acceder a esta regularización, los extranjeros deben completar un proceso en línea. Hasta el momento, existen 9.600 registros, de los cuales 3.700 ya han pasado al proceso de validación. Con ello se busca mejorar la calidad de vida de los migrantes y su condición social. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en el Ecuador, señala que es importante contar con este tipo de políticas públicas, pues agrega que existen altos niveles de discriminación. Las agresiones han aumentado bastante, tanto así que empleadores ahora agreden a sus empleados que tienen meses y hasta años trabajando con ellos. Y dice que las acciones implementadas por el gobierno no pueden catalogarse como un desvío de recursos. Los principios constitucionales y la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece una igualdad de derechos. Los migrantes cuentan con acceso a la salud y educación de manera gratuita. Son decisiones soberanas. Lo que estamos demandando de los países en el exterior lo estamos aplicando acá. Ivana Paredes, Medios Públicos. 13 horas con 22 minutos, momento de hacer una pausa. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Telediario-EC, y también estamos en Twitter, @Telediario-EC. Por supuesto, también puedes seguir nuestra transmisión en vivo en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información nacional aquí en su Telediario. Continuamos con más información y tenemos noticias de último momento. A través de Decreto Ejecutivo 935, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Carlos Pérez como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y José Augusto Briones como secretario general de la Presidencia de la República. El jefe de Estado agradeció los servicios prestados de los funcionarios y a su vez designó al señor José Augusto Briones como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la doctora Joana Pesantes, quien se desempeña como secretaria general jurídica de la Presidencia, le encargó la Secretaría General de la Presidencia de la República. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. Y en otro tema, 107,000 personas accedieron a un empleo fijo gracias a la red Socioempleo del Ministerio de Trabajo. La empresa de medios públicos firmó un convenio interinstitucional con esta cartera de Estado para la publicación en pantalla de la oferta laboral. Desde este martes, Ecuador TV publicará en sus diversos programas en pantalla la Bolsa de Empleo, como una opción para quienes buscan una oportunidad laboral en nuestro país. El gerente de medios públicos, Luis Velarde, y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, firmaron este martes en Quito un convenio de cooperación interinstitucional para la publicación de la oferta laboral de la red Socioempleo. Actualmente el Ministerio del Trabajo tiene convenio con 22,000 empresas, de ellas un 75% son privadas y un 25% son públicas. Desde la gestión del presidente Lenín Moreno ya se han vinculado casi 107,000 ecuatorianos a esta red Socioempleo con un empleo pleno, generando así lo que ha dispuesto el presidente, la productividad del país, nuevos empleos y mayor riqueza para todos los ecuatorianos. La red Socioempleo permite vincular a las personas que tienen un perfil profesional con las plazas de empleo vigentes. Parte de la dinamización de la economía, esperamos que los ecuatorianos puedan beneficiarse de las diferentes opciones de empleo y que las instituciones y empresas encuentren el personal calificado. En el país hay 23 puntos fijos en donde la ciudadanía puede acceder y conocer las opciones de trabajo. También accediendo a la página web www.socioempleo.gov.es. El Ministerio del Trabajo cuenta con los programas Mi Primer Empleo, así como Empleo Joven,
que permite a quienes recién empiezan en el campo laboral hacerlo con condiciones dignas y seguras. María Elena Vaca, Medios Públicos. Ecuador TV, en cooperación con la Red Socioempleo del Ministerio de Trabajo, presentan las ofertas laborales del día. Cuenca, oferta 30-18-82-019. Prevendedores Cuenca. Bachiller, mínimo 1 año. Venta de productos de consumo masivo. 098-41-67-690. Lucía-tonón@trabajo.gov.es. Guayaquil, oferta 28-58-32-019. Auxiliar de farmacia, atención al cliente, discapacidad. Bachiller, mínimo 6 meses. Ventas, atención al cliente, 043-71-1090. Jacqueline-Pérez@trabajo.gov.es. Machala, oferta 28-75-62-019. Asesores comerciales. Secundaria, no requerida. Atención al cliente, 072-92-0547. Yesenia-Vilela@trabajo.gov.es. Quito, oferta 28-90-92-019. Atención al cliente, polifuncional. Bachiller, no requerida. Atención al cliente, 022-230262. Ana-Chávez@trabajo.gov.es. Manta, oferta 29-15-72-019. Asesor comercial. Técnico superior. 1 a 3 años. Manejo de utilitarios. 099-8446-759. Beatriz-Pino@trabajo.gov.es. Continuamos con más noticias. Al cumplirse 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recomienda a Ecuador actualizar el Código de la Niñez e implementar un sistema de protección especializada para niños, niñas y también adolescentes. Este 20 de noviembre se cumplen 30 años desde que se suscribió el Convenio sobre los Derechos del Niño, un instrumento que ha permitido velar por el interés superior de la niñez a nivel mundial. Y en Ecuador, estos avances no son la excepción. Ha habido muchos avances en el plano normativo, ha habido cambios sociales también, no está permitido el castigo corporal en las escuelas. Otro avance destacado por la UNICEF es la educación obligatoria para niños entre 5 y 17 años. Sin embargo, este organismo considera que aún quedan desafíos. Por ejemplo, actualizar el Código de la Niñez que data de 2003, pero además recomienda a Ecuador implementar un sistema integral especializado y descentralizado para niños, niñas y adolescentes. Nosotros queremos que haya un ente rector, queremos que ese ente rector tenga un presupuesto y queremos que ese ente rector pueda coordinar todas las respuestas del Estado de los diferentes ministerios. Las declaraciones fueron vertidas este lunes en el lanzamiento de la campaña Aquí por Ti, que busca hacer un llamado al Estado y a la sociedad civil a defender los derechos de los niños. Daniel Betancur es uno de los cantautores ecuatorianos que embandera esta causa. En cualquier situación en la que se vean envueltos, no solo en la escuela, que pueden ser víctimas del bullying, sino más importante todavía en el hogar. En el evento también estuvo presente María Gracia Moraes, asesora de UNICEF, quien recordó las problemáticas que aún preocupan, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Que tiene que ver con desnutrición, violencia, embarazo adolescente. De ahí que hizo un llamado a que el Estado ecuatoriano debe garantizar y orientar los recursos financieros públicos para contrarrestar estos problemas. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y el gobernador de la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, emitió una orden de captura en contra del ex docente que grabó con un celular por debajo de la falda las partes íntimas de varias de sus alumnas en una entidad educativa en Quevedo. La denuncia fue presentada la mañana de este martes y se investigan casos de otras posibles víctimas. La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa y el Ministerio de Educación separó al profesor de sus filas tras divulgarse el caso en las redes sociales. 13:33 y en 2 años se podrán reponer los 11 fotorradares de Quito que fueron destruidos en las protestas del mes de octubre. De acuerdo con los contratos de las aseguradoras, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que pedirá una investigación a la Contraloría. En la capital, tan solo 7 de los 18 aparatos están en funcionamiento.
$35.000 es el costo de cada fotorradar instalado en las vías rápidas de Quito. Solo 7 de los 18 están en funcionamiento. Aún no han sido reemplazados aquellos que fueron destruidos durante las manifestaciones del pasado mes de octubre. Con los contratos que se firmaron anteriormente, el seguro puede restituirlos hasta en 2 años. Estamos insistiendo en que esos fotorradares sean instalados o que sean entregados del dinero como parte del contrato. Los equipos para medir la velocidad atacados estaban localizados en las avenidas Simón Bolívar, Ruta Viva y Occidental. El director anunció que pedirá información sobre los contratos para tomar acciones que permitan su reposición. Para emitirlos a Contraloría. ¿Qué administración sucedió esto? Me parece de que el señor Mauricio Rodas. Se destruyeron en algunos en forma total, otros en forma parcial, fueron quemados. La Agencia Metropolitana de Tránsito presentó 5 denuncias ante la Fiscalía por los daños a los bienes de la institución. Tenemos en algunos casos videos y en algunos tenemos testimonios. Las autoridades esperan que hasta enero de 2020 se puedan reponer los 11 fotorradares que causaron un perjuicio cercano a los $400.000. Pero mientras eso ocurre, se realiza el mantenimiento y calibración de los 7 que están operativos, debido a las constantes quejas ciudadanas que reciben por su mal funcionamiento. En estas vías son perimetrales hasta 90 km/h, después de eso que son sancionados de acuerdo a la ley, $118. Los fotorradares funcionan de lunes a domingo de 6 a 18 horas y captan la velocidad de 2 carriles de la vía. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y una nueva jornada en el Festival de Artes Vivas se llevó a cabo en Loja. Grupos artísticos nacionales y extranjeros deleitan con sus obras a la ciudadanía que asiste al evento cultural. Turistas nacionales y extranjeros disfrutaron del 4º día del Festival Internacional de Artes Vivas que se realiza en Loja. Hoy, grupos como Fly Up de Corea del Sur ofrecieron su energía a través del baile y la coreografía. Mientras en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, el Teatro delle Radici de Suiza presentó Transhumance, una obra que trata sobre la emigración. Me parece una bellísima y durísima puesta en escena a partir de una realidad que todos los seres humanos podemos tener en una o en varias oportunidades de nuestra vida. Las agrupaciones nacionales también tuvieron su lugar. Y un día Nico se fue, del director Pedro Moscoso de Guayaquil, se presentó en el Teatro Bolívar. En la obra se recoge la historia de amor gay vivida en los años 90 por el propio dramaturgo. Mientras que en la Casona Teatrino y Poseen Teatro, también de Guayaquil, puso en escena Frágil Trasbordo de un reflejo. Cada uno de nuestros temas hablaba sobre represión, decisiones ajenas, el hacer cosas que realmente no queremos, pero al final terminamos obligados a hacer por X razón o por cosas externas. Obras que afianzan el carácter cultural de Loja como sede del festival. Finalmente, cuando la ciudad, como está sucediendo, se empodera, va generando su propia dinámica y construyendo su ADN, ¿no? Hasta el próximo domingo 24 de noviembre, más de 130 eventos se realizarán en el 4º Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Y a continuación conozcamos la trayectoria artística del tenor guayaquileño Alex Morán. Con su canto ha recorrido varios países y entre sus proyectos para cerrar este 2019 está fusionar su talento con una orquesta sinfónica. Es guayaquileño con una maestría en administración de empresas y una voz que es un don con el que ha conquistado corazones desde muy pequeño. Desde la escuela cantaba en todos los programas. En colegio también participé en festivales, grabé un disco del himno del colegio. Una carrera que inició como tenor del coro de la Universidad Católica de Guayaquil. Ya música internacional, italiana, alemana, francesa, etc. Y tuve la suerte que el maestro Basil Ionesco me enseñara el brindis de la Traviata y que la montó con Astrid H en ese tiempo, cantamos los dos. Luego pasó al coro de la Universidad Estatal, con quienes tuvo la oportunidad de exportar su talento a otros países del mundo. Tuve la suerte de ser distinguido como solista y entonces pude cantar en Perú, Chile, Argentina, México, Venezuela,
en muchos festivales internacionales. A lo largo de su trayectoria recuerda a dos grandes de la música latina que lamentablemente fallecieron este año. Para ellos, su homenaje. Vamos a trabajar con este concierto, como le digo, del 30 de noviembre en la Casa de la Vida. Estamos queriendo cerrar contratos para hacer el concierto de Navidad con títeres, con dos sopranos, con coro de niños. Y para el próximo año hay algunos sueños también de hacerlo con un violinista famoso, todavía no digo el nombre, para hacer violín, voz, con la Orquesta Filarmónica. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y el próximo miércoles 20 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz de Cuenca, a las 20 horas, usted no se puede perder el concierto denominado Noches de Tango y Bandoneón. El grupo Aires de Bandoneón interpretarán melodías argentinas y nacionales puestas en baile. Además, este evento tendrá como invitada especial a Mariel Córdoba. Yo no puedo vivir como vivo, no se lo comprendo con toda razón. Mi nombre es Ana Beatriz Paredes Roldán. Yo ejecuto el piano en el grupo Aires de Bandoneón. En las épocas de los años 50 del siglo pasado, era el instrumento de los obligatorios de las casas. Entonces, la gente bailaba alrededor del bandoneón, llevaban al campo por la facilidad de transportar y cometía un sonido brillante y completo. Entonces, la gente bailaba alrededor de él, interpretando pasillos, pasacalles, sanjuanitos y arabís. Soy Felipe Albornoz Peña, cantante del grupo Aires de Bandoneón. El tango es el género más universal, pero sobre todo el tango es una tragedia que se baila, ¿no? Y quienes ejecutan el tango y quienes cantan el tango realmente lo hacen desde el corazón, porque el tango hay que vivirlo desde el corazón. Me llamo Pablo Carrión Durán, yo interpreto el bandoneón. Bien, dentro del show habrá, claro, sorpresas, la música cuencana no puede faltar. Vamos a interpretar tangos cuencanos, ellos en obra de Francisco Paredes Herrera, y así como también obras nacionales, como es de la canción muy conocida de Cuenca, La ciudad de mil aleros, de Renato Albornoz. Esta noche es una noche tan especial de tango y bandoneón el próximo miércoles 20 de noviembre en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. En las noticias del mundo, se cumple un mes del estallido social en Chile. Durante estas 4 semanas de protestas y violencia, los manifestantes han obligado al gobierno a afrontar reformas sociales y constitucionales pospuestas durante 3 décadas. Con el grito "Chile despertó", miles de manifestantes se tomaron la capital Santiago al cumplirse un mes del estallido social más grande de casi 3 décadas de democracia en el país. Esta nueva protesta muestra que los chilenos desconfían tanto de la agenda social anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera como del acuerdo parlamentario alcanzado el pasado viernes para llevarse a cabo un referéndum y redactar una nueva constitución. Los incidentes entre manifestantes y la policía dejan hasta el momento 20 muertos y miles de detenidos. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abreu, llegó a Chile para examinar las denuncias de violación de los derechos humanos. Esta visita inicial de 4 días tiene el objetivo básico de buscar las informaciones preliminares y también recoger un conjunto de informaciones y también documentarlas que serán relevantes para la organización de la agenda de trabajo. Esto mientras que senadores chilenos piden detener los abusos de carabineros durante las protestas. De su parte, la Mesa del Sector Público convocó a un paro nacional para este martes 19 y miércoles 20 de noviembre con el objetivo de exponer demandas que, según dijeron, no han sido respondidas por las autoridades pertinentes. No estoy tan de acuerdo de los desmanes, destrozos, pero yo creo que es la única manera de que escuchen, de que el gobierno, el presidente pueda escuchar lo que necesita el pueblo. A Chile lo han adormecido durante muchos años. Bueno, los manifestantes pasó bien, pero hubo mucho destrozo.
¿Y quiénes somos los afectados? Nosotros. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y continuamos en Chile, en donde más de 3.600 hectáreas fueron consumidas por las llamas y al menos 8 viviendas quedaron destruidas por varios focos de incendios que afectan a la región chilena de Valparaíso, que aún se mantienen activos y ante las autoridades acusan que hubo intencionalidad. El incendio de mayor dimensión es el denominado y Cuesta Lampaiquillo, que consume una superficie aproximada de 2.250 hectáreas, mientras que el segundo gran foco es el llamado Melosilla, que consume una superficie aproximada de 1.100 hectáreas. Para controlar ambos incendios trabajan 20 brigadas de bomberos y 11 aeronaves. Vamos ahora a Nicaragua, donde hay tensión. Decenas de partidarios del presidente Daniel Ortega entraron a la Catedral de Managua y agredieron a un sacerdote. Esto mientras la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, pide al gobierno que detenga la represión. Más de 100 policías rodean la iglesia de Masaya en Nicaragua. Esto tras los incidentes ocasionados por supuestos partidarios del presidente Daniel Ortega. El padre de la parroquia, Edwin Román, denunció que les cortaron la luz y el agua. Familiares de presos realizan allí una huelga de hambre desde el pasado jueves, luego de que el gobierno detuvo a varios jóvenes por posesión de armas y los cuales fueron presentados ante los medios de comunicación local. Ante estos incidentes, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió al gobierno que detenga la represión e instó a las autoridades a garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de la iglesia, en particular absteniéndose de interferir con la provisión de alimentos, agua y asistencia médica. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y un juez de Brasil emitió una orden de prisión contra el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, por un caso relacionado con la Operación Lava Jato. La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Bretas, encargado de las investigaciones en Río de Janeiro sobre los millonarios desvíos que la petrolera estatal Petrobras realizara, y también destapó una vasta trama de corrupción a nivel internacional. La Fiscalía sospecha que el exmandatario ayudó a Darío Messer, considerado como el mayor cambista de Brasil y detenido en Sao Paulo en julio pasado al huir de Paraguay. Y se encontraron cadáveres en una finca en Jalisco, México. El hecho ocurrió en el municipio de Tlajomulco. Allí se hallaron al menos 25 muertos y 52 bolsas con restos humanos, según se informó desde la Fiscalía General del Estado mexicano. De los cuerpos recuperados, solo 6 pudieron ser identificados por sus familiares, quienes contaban con carpeta de investigación abierta por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y que además tenían antecedentes penales. El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía Estatal encontró esa finca luego de que miembros de la Guardia Nacional detuvieran a 15 personas, entre ellas 3 menores de edad. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Les recordamos que a las 17:30 tenemos nuestro noticiero internacional, a las 18 horas nuestro microinformativo y por supuesto más información en Telediario Estelar a las 20 horas. Un placer estar contigo, Sofía. Gracias amigos y amigas también por permitirnos acompañarles en esta tarde con las noticias más destacadas del Ecuador y del mundo. Enseguida vienen los deportes en Fanático. Hasta pronto.